para ahondar en esto, porque uno mira el calendario hacia atrás y se va encontrando como que pasa desapercibido, pero hemos tenido varias fallas en el metro en los últimos meses. Bueno, queremos hablar de esto y, por cierto, vamos a tomar contacto con Héctor Chávez, que es académico de Ingeniería Eléctrica de la USACH, a quien ya estoy mirando y aprovecho de saludar de inmediato. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por atender a la redacción de La Tercera. No, un gusto poder hablar con ustedes, buen día. Yo decía, uno mira el calendario hacia atrás, hace 9 días tuvimos un problema, ¿no? Que generó también una situación bien caótica para los usuarios del metro. Miraba enero y tuvimos 3 fallas también en el servicio durante el primer mes de este año. Y da la impresión que es una historia que al parecer se está haciendo más común de lo habitual, ¿no? ¿Cuál podría ser la razón y cuál es la explicación que tú tienes para tratar de entender y explicarle a la gente de por qué hemos tenido esta falla un poquito más recurrente en el servicio? Claro, las fallas pueden ser de diversa naturaleza, ¿no? Hay fallas que ocurren a nivel de los carros, fallas que ocurren a nivel de las estaciones. En este caso particular lo que ocurrió fue una falla del suministro eléctrico. Hay que entender que el metro no es como un auto, ¿no? No es como que uno va a una estación de servicio, ¿cierto? Lo carga de combustible, de electricidad, como sea. El metro funciona con la red eléctrica. Básicamente la energía que el metro necesita para moverse proviene de la red eléctrica. Entonces el metro tiene varios puntos, varios lugares donde se conecta a la red eléctrica para proveerse de electricidad, ¿no? Y cuando falla alguna de estas infraestructuras que conectan la infraestructura eléctrica interior del metro con la red eléctrica que está en el exterior, bueno, se producen fallas. Y en ese caso, cuando falla una de estas subestaciones convertidoras, el metro se queda sin energía y básicamente la gente tiene que salir, el metro se para y la gente tiene que salir como lo vimos. Ahora, esto no es que pasa en Santiago de Chile, en el metro de acá, sino que cuando hay una falla eléctrica en un metro, básicamente es lo que pasa en cualquier metro, en Nueva York, en Reino Unido, en India, que son las que yo he visto últimamente, que han tenido alguna falla eléctrica en los últimos años y ha pasado exactamente lo mismo. Sí. Ahora, ¿cómo de una forma uno se previene de que esto pase? Trata de tener redundancia en la alimentación eléctrica, pero la ciudad y la red eléctrica estaban antes de que estuvieran ahí el metro, entonces uno tiene como que un poco acomodarse a la disponibilidad de redundancia eléctrica que ya estaba en la ciudad. Ahora, Héctor, quiero andar en eso más adelante, pero escuchaba esta mañana también al ministro de Transportes que trataba de explicar lo que había ocurrido, daba algunas luces, ¿no? El ministro Muñoz, Juan Carlos Muñoz, pero él daba cuenta también que esto tiene que ver con la masividad del servicio, que ha ido aumentando con el correr de los años, así como han aumentado las líneas, han aumentado el número de carros, pero también ha aumentado la cantidad de usuarios del servicio. Puede estar también la explicación por ahí y lo otro. Miremos un poquito también el vaso medio lleno, ¿no? Estas fallas que son habituales, que se están generando más recurrentemente a esta hora, pero dicho eso, tampoco es que estemos frente a un sistema que está en crisis, ¿no? No, por supuesto, en los años anteriores han habido hasta incluso premios, me recuerdo yo antes de la pandemia, sobre el funcionamiento y la disponibilidad de la red de metro. Ahora, se entiende de que una red de metro más compleja va a requerir más supervisión y más atención respecto de su operación para que funcione bien. Cuando teníamos 2 líneas, ¿cierto? Por mucho tiempo, estaba básicamente bien nutrido el sistema desde el punto de vista eléctrico, que fue una falla eléctrica. Entonces, para responder bien a la pregunta, la cantidad de personas que están en los carros y que concurren a las estaciones no tiene nada que ver con una falla eléctrica. Ya. O sea, puede haber ocurrido la falla eléctrica no habiendo absolutamente nadie en los carros y la falla hubiese ocurrido igual. No tenemos todavía, yo por lo menos, información de qué efectivamente más en detalle de qué se trató la falla. Pero fue una falla eléctrica en el sector de la estación Pedrero, bueno, atendiendo a la estación de metro. Cuando me refiero a estación me refiero a conversora eléctrica, pero también tiene el mismo nombre que la estación del metro propiamente tal. Y bueno, ahí se interrumpió el servicio eléctrico, no había energía para que se movieran los carros y eso provocó la falla. Y esa falla no tiene nada que ver con que el metro estuviera lleno o vacío. Ahora, déjame seguir en eso, ¿no? En mirar el vaso medio lleno, porque de alguna manera si nos queremos comparar con el resto, tú dices, estas fallas pasan no solamente acá en Santiago, no somos los únicos que tienen este tipo de fallas, a nivel mundial, todos los países que tienen metro
tienden a tener este tipo de fallas, ¿no? Sobre todo cuando son falla eléctrica. Ahora, ¿te da la impresión de que también la falla es un poco acotada? Digo, no son tantos kilómetros que afecta a una gran cantidad de personas. También, si lo miramos así, estamos hablando de una situación que es entendible y atendible. O sea, las fallas eléctricas debieran poder prevenirse. Mm, No es que el sistema eléctrico haya fallado exteriormente y que se interrumpió el servicio en toda la ciudad. Eso evidentemente está claro, no ocurrió. Sino que aquí ocurrió una falla a nivel de la infraestructura que conecta la red eléctrica con mm, la red eléctrica interna de Metro. Entonces eso debiera poder de alguna forma haberse previsto con mantenimiento. Hay que igual ver de qué se trata la falla. Es como mm, lo que ocurrió otro día en el apagón, ¿cierto? Que pasó un buen tiempo para entender bien qué había pasado. mm, En este caso también hay que ver, bueno, qué cosa fue la que ocasionó la falla y en atención a ese diagnóstico ver que no pase de nuevo. mm, Pero es una falla eléctrica y los equipos eléctricos en general tienen formas de ser supervisados, de estar continuamente viendo que están funcionando. No es una cosa como que yo pudiera decir, bueno, es atípico. mm. Lo que es atípico y que sí lo aprovecho de comentar es que la red eléctrica está conectada con el metro, por lo tanto lo que nosotros hemos visto de interrupciones de servicio a nivel de la red eléctrica van a afectar al metro también. En realidad los metros de otros lugares del mundo están preocupados más por eso, por el deterioro en la calidad y en la continuidad del servicio que tiene la red eléctrica en general, por cambio climático, más desastres, Mm. etcétera. Mejor ejemplo para eso es lo que pasó en febrero, ¿no? Con el blackout, ¿no? En efecto, si la red Mm, eléctrica externa no funciona, no lo va a hacer el metro también. El metro no tiene, bueno, en las estaciones de metro hay sistemas de respaldo, pero es para la operación de la estación, no para la de los carros. mm, Los carros son gigantes desde el punto de vista eléctrico en cuanto a carga, son muchas casas juntas, un metro. Por lo tanto, la cantidad de energía que se requiere, la única forma de obtenerla es de la red. No es como me preguntaba alguien en la mañana, mm, oye, y el metro no tiene, no sé, una batería arriba, mm. que podría ser una situación que porque el metro eléctrico, Sí, po. podría ser una cuestión que arreglara, pero los volúmenes de energía que se requieren para eso y el espacio que hubiese que ocupar, no sé. Habría que decir, mira, estas fallas van a ocurrir una vez cada 3 años y vamos a tener que vaciar un carro para llenarlo de baterías. Mm. Entonces, evidentemente que el impacto en no llevar gente de ese carro respecto de tenerlo, quizás no se justifica. Ya, y probablemente no hay generador que aguante esto de alguna manera, ¿no? Para la respuesta a la pregunta que te hacían en la mañana. Claro, o sea, Mm, estamos hablando o sea, puedo hablar de número y todo, pero son magnitudes súper grandes. El sistema de metro tiene que conectarse a la red eléctrica mayor de Santiago. Hay subestaciones completas. mm, Hablemos que una subestación puede darle energía a una proporción significativa de una comuna entera. mm. Entonces estamos pensando que Metro necesita varias de esas mismas infraestructuras para operar. Es una cantidad de energía bien significativa y por lo tanto la única forma de obtener esa energía es de la red. Mm. Héctor, bueno, también tiene una complejidad el metro que lo saca un poquito la falla eléctrica, ¿no? Que es tu campo, tu expertise. Digo, bueno, cuando falla un carro, por la razón que sea, incluso por una falla eléctrica si tú quieres, no en la línea, digo, el carro, lo específico, o se rompe un neumático, hay un problema con el neumático, el problema del metro es que falla no solamente el carro, falla toda la línea. Mm. Exacto. Hay que pensar que el metro funciona con estas subestaciones Mm, conversoras, ¿cierto? Por lo tanto, no es que haya una subestación conversora en cada estación de metro, sino que están distribuidas de alguna forma y la red de metro, en definitiva, es una red eléctrica que está colineal a mm, la línea, digamos, donde circula el carro. Y algunas son con sistema catenaria que tiene como un cable arriba que va rozando, mm, ¿cierto? Y ahí mm, se hace el contacto eléctrico y las otras tienen electricidad en el riel. Entonces, esa red interna no tiene, por así decirlo, conexión en todos lados. Hay, como en el caso de la línea 5 en Pedreros, hay una conexión de este tipo y si esa falla, bueno, falla una gran cantidad de otras mm. y hay alguna parte donde uno puede seccionar y decir, mira, ya, este pedazo falló, pero acá tengo otra conexión y Claro. esa conexión la dejo viva y puedo funcionar en ese espacio.
pero no es como que haya conexión a la red eléctrica en todas las estaciones, cosa que nos permita, por ejemplo, aislar un pedazo más pequeño de la red. Claro, porque Eso por esta arquitectura eléctrica no se puede. es muy bueno el ejemplo que tú pones porque, claro, en este caso, por ejemplo, uno podría haber dicho, claro, corto esta parte, la dejo, la suspendo y puede seguir funcionando. No ocurre así. Y bueno, y hoy día en la mañana fue así. Fueron, si no me equivoco, 9 estaciones las que no pusieron, las que no pudieron funcionar. Exactamente, entonces eso es el impacto que tiene la interrupción de una subestación de conversora de metro. La verdad que hubiese podido eso ocurrir en otra subestación, por ejemplo, en el centro de Santiago, y habríamos tenido problemas con otras líneas. Mm. Héctor, déjame despejar algo que es súper importante, sobre todo de tu expertise que tiene que ver con el tema eléctrico, ¿no? Porque además uno podría pensar, bueno, y lo que, si me quiero colgar un poco de las declaraciones que daba esta mañana el ministro de Transporte, hay una mayor cantidad de usuarios del servicio, hay más gente que está usando el servicio. Esto no tiene que ver con fatiga de material, ¿no? Eso habría que investigarlo. No tiene que ver con la fatiga del material que está en contacto con los usuarios, de ninguna forma. Esto Ya. tiene que ver con una falla eléctrica que ha ocurrido a nivel de una subestación. Mm. O sea, no hay, por así decirlo, voy a tratar de ser bien ilustrativo, como que la gente pase por arriba de la subestación y eso haya generado una fatiga del material. No, esto Mm. es una infraestructura que está separada del servicio propiamente tal y que está obviamente bajo tierra en general o en la superficie. Es cosa de ver estas infraestructuras de subestaciones que uno ve como muchos cables y fierros, ¿cierto? Donde llegan hartos cables y usualmente esa infraestructura no está en contacto y no debe, obviamente por razones de seguridad, estar en contacto con nadie más que el personal autorizado. Entonces, sería muy rebuscada una explicación, por lo menos yo no la tengo, que relacione que el servicio tenga más gente a que vaya a ocurrir una falla eléctrica. Quizás la energía que se use, si hay más usuarios, la energía que se use, por decir, hay más gente arriba del carro, se va a usar más energía y quizás el uso mayor de energía haya podido tener algún impacto en los cables, en las protecciones, en los seccionadores de los que se compone una subestación. Pero eso debiera poder ser atendible. Ya, entonces deja ponerlo de otra perspectiva. Entonces, sí, efectivamente despejamos que esto no tiene que ver con fatiga de material, tiene que ver con falta de inversión para evitar este tipo de eventos o te da la impresión de lo que hace el Estado y lo que hace propiamente Metro está bien. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos a estas fallas porque fallas hay. ¿No tiene que ver con falta de inversión? Eso es algo que hay que determinar, ¿no? Hay que ver qué fue la falla. Si acaso ha sido porque, bueno, no se atendió la infraestructura o ha sido porque, no sé, voy a inventar, no estoy diciendo que sea. Oye, hay un componente de la subestación que cumplió su vida útil, no se reemplazó. Eso claramente es una cosa evitable. Claro. Pero puede haber ocurrido, no sé, otra situación inesperada. Usualmente las fallas eléctricas ocurren porque algo metálico interrumpe o junta dos cables que no debieran juntarse. Algo pasó ahí y eso hay que determinarlo. Mm. Y evidentemente que si no tenemos esa información es difícil saber cuál es la causa. Claro. En el caso de que sea algo como tal que pudiera evitarse, la idea es que, y como ocurre usualmente en estos casos, pasa como al libro de lecciones aprendidas y uno no lo hace de nuevo. Es Y eso cierto. pasa regularmente en el sector eléctrico. Claro que sí, que buena esa respuesta para tratar de darle a entender a la gente cómo funciona el sistema, de que efectivamente hay fallas, que hay algunas que hay que investigarlas, como tú muy bien dices, Héctor, y hay que ver cómo se soluciona. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, me sube el pasaje cada cierto tiempo y el servicio no es el mismo que hace tiempo. Entonces ahí hay una respuesta que es bien difícil de dar, ¿no? Sí, es difícil de dar. Mencionar, por ejemplo, que es porque hay mucha gente también refiriéndose a la infraestructura eléctrica, algo que debería haberse atendido. Como digo yo, hay que ver como con los paños un poco más fríos que usualmente pasa cuando la emergencia está uno busca culpables y trata de sacarlos de algún lado. Pero en este caso hay sistemas de monitoreo, los sistemas de maniobra y de accionamiento eléctrico tienen, por así decirlo, cajas negras donde uno puede ir y sacar la información y ver qué pasó y en base a eso decir, mira, esta es la causa de la falla y bueno, fue fortuita, fue por un problema de falta de mantenimiento. Es algo que se debe determinar y a partir de esa información ser serio y claro y transparente y decir, oye, mira, pasó esto, vamos a hacer esto en respuesta a la contingencia y para que se baje la probabilidad de que ocurra de nuevo.
Por supuesto que sí, eso es lo más importante, porque no lo pasa bien la gente que está en el metro, pero independiente de ello, en la superficie también funciona, ¿no? El sistema de emergencia cuando hay una falla en el tren subterráneo. Héctor Chávez, académico de la Ingeniería Eléctrica de la USACH, muchas gracias por conversar con la redacción de La Tercera esta mañana. Que estén muy bien, ¿ah? Igualmente ustedes, muchas gracias.